charla o esta reunión de estudio, ¿verdad? El tema es la razón. Ya todas las semanas he estado compartiendo, pues, referente más o menos a esta temática. Aquí, pues, la intención es compartir un punto de vista, ¿verdad? Queremos saludar allá a los compañeros de Rosa Morada, a Tala, ¿verdad? A los que nos dan en Tala, a Samuel, ahí en su centro de recuperación de San Juan de Ocotán, a Cosme, ¿verdad? El psicólogo Cosme. Y pues bueno, somos así como un grupo, pues, que estamos como, tenemos interés en buscar así como más alternativas, como un grupo de investigación, pues, para ir buscando más respuestas de nosotros mismos y pues compartirlas conforme las vayamos viviendo, ¿verdad? Este tema de la razón, ayer compartíamos algo, bueno, yo creo que la razón mía, ¿verdad? No es la razón de ustedes. Y antes sí creía que todos deberían tener la razón que yo creía. Cuando compartía con las personas que de cierta manera tenían confianza conmigo, yo quería convencerlos de mi razón. Hasta me enojaba porque me exponían su razón, pues, ¿verdad? Y me enojaba porque de cierta manera yo decía, no, ¿por qué no entiende? ¿Ah? ¿Por qué no razona? Hijo de su pinche madre. Hasta que te das cuenta, pues, que tienes que ponerte, tienes que ser empático como para poder tener comprensión y darte cuenta. Yo no lo podía observar, pues, en ese momento. Yo quería, de cierta manera, así como imponerles o convencerlos, tratar de convencer a la gente, ¿verdad? Pero fue necesario, pues, empezar a preguntarme, a cuestionarme, ¿verdad? Porque es frustrante, pues, no salirte con la tuya, ¿verdad? Sí. Que la gente de todos modos hace lo que quiere. Y que así es, pues, o sea, ¿de qué manera los pude comprender cuando empecé a observarme, cuando empecé a ver que yo también me sentía incomprendido, pues, o de cierta manera que mucho tiempo quise imitar a mi padre, a mis amigos, y cuando entro a un lugar de recuperación, pues que también quise imitar a los seres humanos con los cuales yo convivía. Y también dentro de mí me cuestionaba, bueno, ¿por qué yo soy diferente? ¿Por qué no soy como ellos? ¿Verdad? Y fueron cambiando muchas cosas. El día de hoy, pues, puedo observar que esta razón que tengo el día de hoy es diferente a la razón de ayer. Simplemente, fíjate, no vayamos tan lejos. O a la razón de hace una hora. Pues se va modificando. Y es algo que yo no podía observar, pues. Decían una frase que me gustaba mucho, ¿verdad? En el grupo donde yo estuve, que decían, tus grandes verdades de hoy van a ser tus grandes mentiras del mañana. Y a mí me asustaba esa chingadera, pues yo decía, ¿cómo? O sea, pues si lo estoy sintiendo. Y en verdad había cosas que las sentía físicamente, como la tristeza. No podía ubicar en ese momento qué era. Pero el día de hoy sí puedo observarlos, era tristeza, era a veces enojo, a veces era también estados de mucha alegría, ¿verdad? Estados amorosos también, ¿verdad? Y unos estados de mucho miedo también, llegué a sentir, ¿verdad? Mucho miedo, que paralizante, pues, que no sabían ni de dónde venían, no podían ni identificarlos. Pero muchas de las cosas que me ocasionaban, al menos las emociones que
que me perjudicaban más, que era como la del enojo, o la del miedo, o la emoción de, ¿verdad? De la tristeza. Puedo observar que el día de hoy no es lo mismo, pues, que no me hacen sentir lo mismo. O sea, que la razón que tenía en aquel momento ya no es la razón del día de hoy, o sea, se han ido modificando. Esta cuestión de mi razón era de acuerdo, puedo observar el día de hoy que era de acuerdo a la información que tenía o al conocimiento que siempre tuve, o a las creencias o a las ideas que de cierta manera pues tenía en ese momento. Porque cuando llegué a buscar ayuda, por lo general casi, yo creo que casi toda la gente, ¿no? Pero al menos yo llegué así como víctima, pues. Y yo creía que era víctima de algunas circunstancias, no de todas, pues, porque sí había algunas que sí reconocía así como si me pasé de lanza, cabrón. Pero las seguía justificando con otras acciones pasadas, así como que ya ven la clásica, ¿verdad? Pues es que mis padres se separaron, es que mi padre no me quería o no me quiere, o no me comprenden, ¿verdad? O, o mi esposa me dejó X, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, poder empezar a observar esas cosas, pues me fui impulsando a enfrentar mi problemática, a darme cuenta por qué bebía, ni siquiera sabía por qué bebía y por qué me drogaba, ¿verdad? Mi razón en ese momento era, pues, porque me gusta, porque quiero. O sea, no tenía ni siquiera idea de por qué consumía alcohol ni droga, ¿verdad? Y conforme fui estando en esos lugares, pues, ¿verdad? De autoayuda, que fue donde yo empecé pues, a encontrar respuestas en un grupo de alcohólicos anónimos, ahí donde llegué yo, empecé a encontrar muchas respuestas a todas las cuestiones pues, que de cierta manera no le lleva como sentido, y empezar a observarlas, porque después de sentirme víctima, hubo una etapa que me empecé a sentir como victimario también. Entonces, en este caminar, mi razón ahí se ha ido modificando poco a poquito, ¿verdad? Sentía mucha apatía, pues mucha apatía a buscar información. Siempre he sido muy apático siempre he querido que las cosas me las resuelvan, me las solucionen, ¿verdad? O que me digan qué hacer, es muy cómodo, eso es muy cómodo, pues para mí siempre es muy cómodo, así como tú dime qué hago, yo lo hago. Al principio sí lo necesité, pues, y yo creo que es importante que cuando tú vas a algún lugar, busques orientación o busques apoyarte en alguien para que te vaya ayudando a tomar decisiones, pues. Lo malo es que yo me acostumbro, mano. Pero de cierta manera aquí también me ayudaron Llegó el momento en que me dijeron, ya empieza a decidir, cabrón, ¿qué quieres tú? Ya equivócate. O sea, no fue de la noche a la mañana, pasaron años, la verdad. O sea, no ha sido sencillo, pero pasaron años porque era mucho miedo a tomar decisiones, era mucho miedo a equivocarme. Tenía mucho miedo, pues, ahora sí como a regresar a las mismas cosas que estaba viviendo. Entonces, para mí, yo me acostumbré a que me dijeran, dime qué hago, cabrón, o sea, porque no sé, o no quiero tomar mis decisiones, me da miedo enfrentarme a la vida, ¿verdad? Y gracias a eso me impulsaron a ir buscando información, me decían, ponte a leer, pero yo no leía. Me decían, ponte a leer los pasos de Alcohólicos Anónimos. Y sí los leía, pero los leía así vagamente porque me decían, o sea, no porque tuviera interés realmente. Hasta una ocasión que escuché a un ser humano que fue mi guía, ¿verdad? Y que me dio esa sugerencia, me dijo, mira, yo nada más te voy a dar una sugerencia, no me mientas, porque te mientes a ti mismo. Y nadie me había dicho eso, pues.
No, o sea, sí me habían dicho que fuera sincero y de cierta manera pues sí era sincero. Sí, siempre dije la verdad, pero no toda la verdad. O sea, eran verdades a medias, pues. Entonces, cuando este ser humano me dijo que nada más me iba a dar esa sugerencia, que no le mintiera, ¿verdad? Así como que dije, diablos, o sea, pues nunca has mentido, ¿verdad? De lo que dices, pero no dices todo. Había muchas cosas que todavía me ocasionaban mucho conflicto o guardaban mi imagen, pues, de cierta manera, ¿verdad? Pero fue necesario, pues, un día, realmente así como sentía yo la necesidad de hablar tantas cosas porque yo las sabía, que me ocasionaban muchos conflictos emocionales, pues, ¿verdad? Que me provocaban mucha ansiedad, que me provocaban muchos malestares físicos, dolores de cabeza, úlcera gástrica, miedo psicológico, así como a ser descubierto, ¿verdad? Un sentimiento así como de qué listo soy, me llegaba también, era que chucha eres, cabrón, era, ni cuenta se dan, y tú estás acá. Y de cierta manera lo defendía porque decía, bueno, pues es que tú ya estás en las ligas mayores, cabrón, ¿no? O sea, ya estás entrando a las ligas mayores, porque era la frase que decía, ya estás haciendo cosas de adulto, ¿verdad? O sea, entonces, pues ya compórtate como adulto, cabrón. Y yo creo que es lo que menos estaba haciendo, comportarme como adulto, pues, como, al menos en lo que a mí me correspondía, seguía actuando como un niño chiquito, pues, lleno de miedo, lleno de mentiras, ¿verdad? Y hoy puedo ver de dónde venían tantos malestares físicos, porque estos malestares físicos eran problemas con los riñones, empecé a sentir, la úlcera gástrica, esa no me la acababa constantemente, los dolores de cabeza no se digan, el insomnio regresaba una y otra vez, ¿verdad? El enojo constante y permanente, una insatisfacción total, ¿verdad? Entonces, muchas veces yo me preguntaba, bueno, cabrón, o sea, tengo tanto tiempo sin beber, pero mi locura sigue. Y escuchaba una frase que decían, a mayor tiempo, mayor enfermedad, y se me hacía como una sentencia, pues. Yo decía, pues es que ya tienes más tiempo y como que ya tienes más conciencia, pero no podía en serio así como reflexionar, bueno, pues ya tienes conciencia, pues ya practica, cabrón, ¿verdad? Ya ponte las pilas, pues. Y no, seguía de cierta manera mintiendo para conseguir lo que quería, ¿verdad? Actuando en diferentes lugares donde me parara. Había lugares donde yo estaba y que no quería estar, había lugares que no quería ir e iba. Me seguía justificando todavía en esas cuestiones de mi vida, ¿verdad? Había cosas que no me nacían hacerlas y las hacía. De cierta manera, le fui perdiendo el sabor a las cosas que en su momento cuando llegué me ayudaron muchísimo y que de cierta manera me anclaron, pues, porque sí llegué a disfrutar muchas cosas, pero empecé a perder el sentido a ese tipo de cosas, pues. Y gracias a esa sugerencia, cuando me dijo que no le mintiera, me dijo otra cosa también maravillosa, que me impulsó a mí a buscar, a interesarme, pues, porque yo no tenía el hábito de leer, nunca he tenido el hábito de leer, nunca lo comenté, pues, ¿verdad? Siempre soy muy apático al estudio y ese tipo de cosas. Entonces me dijo algo maravilloso, pues me dijo, no hagas ninguna sugerencia que no esté fundamentada bajo principios. Y para que te des cuenta de esto, necesitas interesarte en qué es el programa, José. Necesitas interesarte, necesitas leer, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que sepas que lo que yo te estoy diciendo no son mis ideas, está fundamentado bajo principios de vida, pues. Una programación que te va a ayudar, porque tu manera de vivir no te dio resultado, entonces eso te puede ayudar, pero que te des cuenta que lo que yo te estoy diciendo
no es una imposición, es algo que a mí me ha ayudado y que yo lo tuve que realizar. Y me gustó y empecé a leer con un poquito más de interés, ¿verdad? Y empecé a darle sentido a muchas cosas que él me empezó a compartir. Algunas sugerencias que ya me había dado anteriormente, no nada más él, sino los seres humanos que en su momento me estuvieron orientando y que yo los juzgué. Porque yo era de esas personas que decía, ahora a ver con qué mamada sale mi padrino, cabrón. Ahora a ver qué chingado se le ocurre, o sea... o cuando va, o sea, o cuando llegas, que no le hayas sentido muchas cosas así como siéntate y escucha, a mí se me decía así como, esa chingadera para qué, hombre, o a poco yo barriendo y trapeando, o sirviendo café, o sea, me voy a alivianar, cabrón, ¿verdad? O lavando los baños. O sea, no le lleva sentido a muchas cosas que cuando empecé a leer, me di cuenta que no lo decían o no lo hacían por hacerlo, pues que tenía un objetivo, que era fomentar esta cuestión de empezar a valorar el sentirme útil, porque de cierta manera también me decían, pues, mira, si no te parece, cabrón, pues nomás di que no estás dispuesto y siéntate y deja que lo haga alguien que sí quiera, porque el servicio aquí se gana, cabrón. Y yo decía, ay, ¿quién chingado lo va a querer? Y lo rechacé de cierta manera, pues me aventé como un año sentado, ¿verdad? Ya después de ese año te valoras realmente así como, no quieren que les ayude con algo, porque yo sentía, fíjate, eso es algo que me gustó mucho cuando yo estaba leyendo los pasos, de cierta manera, como tratando de acomodarlos a mi vida, ¿verdad? O esta cuestión de las experiencias que vienen en el libro azul, lo que tuvieron que hacer ellos de pasar el mensaje, todo eso. Lo que decían, pues, que tuvieron que darse cuenta que el pasar el mensaje no era para las personas, pues, si se quedaban o no, o sea, porque, pues, insistían en muchos casos, no querían, hasta que cayeron en conclusión, pues, a través de las amistades que tenían, que ellos también fueron orientados, y que les decían, es que mira, no es para que ellos se queden. Aquí lo que no has valorado tú es que gracias a eso tú te has quedado. Entonces ese tipo de información que yo fui encontrando en la literatura, le empecé a agarrar un poquito más de sentido a las cosas que yo realizo cotidianamente. Empecé a escuchar también algunas sugerencias que no me agradaron, la verdad, o sea, también me dio mucha luz para escuchar seres humanos que de cierta manera me compartían sus intereses personales y poder decir también que no a algunas cosas que yo no quería, ¿verdad? O sea, para ya no ser así tan, ¿sabes qué? Es que, como un decir, es que me tienes que dar una lana y con eso estás alivianado, o sea, claro que no, o sea, si hubo gente pues que sí me llegó a pedir dinero, ¿verdad? Pues nunca le di, pues tampoco. O muchas veces que yo quería hacer negocio en el grupo, ¿verdad? Quería hacer finanza, pues ahí, en lo que era un grupo de alcohólicos anónimos y que no se puede hacer, ¿verdad? Porque traía mi mentalidad, pues todavía creyendo que podía realizar las cosas que de cierta manera aprendí pues, aquí mismo en el grupo. Entonces, estando ahí en el grupo de alcohólicos anónimos me pude dar cuenta de la naturaleza del problema, de la problemática que yo traía, que era el abuso de las sustancias, ¿verdad? Y después de que reconocí el abuso de las sustancias, también pude reconocer la problemática que tenía con mi cuestión emocional, ¿verdad? Tuve que reconocer que mi manera de pensar y de actuar tampoco me dio resultado. Y ahí es cuando empieza a cambiar muchas cuestiones que les digo que era la cuestión que en ese momento pues era mi razón, y se fue modificando poco a poquito, ¿verdad? Como hasta el día de hoy. Dicen que el sol de hoy es para la ropa de hoy, y el sol de ayer pues no para la ropa de ayer, ¿no? O sea, cada día es diferente. Eso me ha ayudado a ya no hacerme la tanto de pecho, a poder disfrutar las circunstancias como van llegando. Y
para mí eso es bien importante, ¿verdad? Pude observar también algunas opiniones de algunos compañeros que lo hacen, yo siento que lo hacen con un chingo de amor, ¿eh? Y lo hacen de esa manera porque pues, es lo que saben y es lo que aprendieron. Así como esta sentencia de que nunca te vas a recuperar, pues, ¿verdad? De que ya nunca la vas a hacer en tu vida, o sea, hay gente que sí te lo dice. Yo estoy seguro que no lo hace con mala intención, o sea, lo hace porque pues eso es lo que aprendieron y eso es lo que saben. Estoy seguro de eso, pues, ¿verdad? Pero gracias a esta sugerencia que me dieron de interesarme y de leer, me pude dar cuenta que, pues que no es así, cabrón. O sea, me invitó a empezar a tomar decisiones, me empezó a buscar más, a interesarme en buscar más información, no nada más en Alcohólicos Anónimos, sino en otras cosas. Me pude dar cuenta que mi enfermedad del alcoholismo, yo no entendía por qué era incurable, progresiva y mortal, cabrón. Y que si era una enfermedad, o sea, pero yo no sabía. Yo me hacía así como, me sentía en verdad, como el ejemplo que viene de la literatura, como el enfermo de cáncer, que todo se tiene que compadecer, cabrón. Que a diferencia de mi ingesta de alcohol, pues, de mi problemática del abuso de sustancias y de ingesta de alcohol, pues nadie se conmisera, al contrario, hasta da coraje, ¿verdad? Una persona adicta y un alcohólico da coraje, pues. Pero yo no podía observar que esta enfermedad no radicaba. Me fui dando cuenta, estando en reuniones, escuchando experiencias, y no nada más experiencias de los seres humanos con los que convivía. A mí lo que me encantaba era cuando iba gente de otro lado, fíjate, a compartir. Había un ser humano que compartía unas reuniones de estudio, y a mí me empezaron a gustar mucho esas cuestiones. Me gustaban más las reuniones de estudio, por eso elegimos nosotros esto y me gusta. Más que la terapia, o sea, la terapia estaba padre, pues también, hubo un momento que le agarré sabor, pero luego te hartas de escuchar siempre lo mismo, las mismas quejas, lo mismo todo, y se hace rutinario. Al principio como decía René ayer, es como el mitote, ¿verdad? Porque así lo tomé, o sea, ¿verdad? Y el morbo, pues, de escuchar, ¿verdad? Y más cuando sabías que fulano y sutano ya tronaron, y sube a tribuna, y a ver por qué, o sea, se hizo dentro de mí como una parte morbosa, no tanto así como a ver si hay un puente de comprensión o al que lo puedo evitar, no, al contrario, hay un juzgamiento dentro de mí, o sea, yo me he equivocado mucho en lo que viene siendo estar al pendiente de mí, porque era así como ir de mitotero al grupo, o sea, no creas que yo escuchaba y fulano y decía, ching, ahora a ver qué onda, ¿verdad? Y más si tú sabías sus secretitos, ¿verdad? A ver si se cura este cabrón. A ver si canta, pajarito canta. Y desde acá, yo orientando a la gente, fíjate, ya con esquizofrenia, así como, en serio, o sea, así orientándolos desde, yo sentado y quería decir, al chile, cabrón. O sea, como si yo fuera muy sincero, pues, cuando me tocaba, también me daba mucho miedo hablar, muchas cosas. Entonces, el empezar a observar ese tipo de cosas fue gracias a empezar a leer, a empezar a interesar, el darme cuenta que mi enfermedad del alcoholismo, porque está diagnosticada, ¿verdad? Como enfermedad del alcoholismo, que el significado real es un trastorno de la personalidad, pues. Y no uno, o sea, son varios. Porque yo creo que los seres humanos que tenemos este exceso de consumo de sustancias, padecemos varios trastornos. Yo no sabía, pues, que era un ser humano trastornado, cabrón. Y gracias a interesarme, a buscar más información, empecé a observar mi vida, ¿verdad? Estos trastornos, y empezar a buscar de dónde viene, o sea, ¿por qué soy así? Porque es la pregunta como del millón, ¿no? Así como, bueno, ¿por qué los demás sí pueden y por qué yo no puedo? Había situaciones bien difíciles que yo me comparaba y que las compartía seguido, pero no les hallaba sentido. Yo me preguntaba mucho, bueno, ¿por qué si este ser humano, un amigo mío, que estuvo en la peda conmigo, que yo lo veía un miserable, un bueno para nada, hasta lo veía más intelectualmente más pendejo, ¿verdad? O con menos astucia, ¿por qué este cabrón
sí tiene la capacidad de controlarse y yo no. O sea, porque este cabrón decía, voy a echar una dosis, una chela, ya nos vemos, porque mañana tengo cosas que hacer. Y era algo que yo no podía hacer, o sea. Y era que yo veía pendejo, pues. Y no le hallaba sentido a esa situación. Se me hacía increíble también porque podía ver, ¿verdad? De cierta manera, había cosas que me hacían sentirme más que los demás. Yo tenía una actitud de gandallismo, pues. O sea, yo siempre fui un ser humano así muy labioso, muy gandalla, y eso me daba un sentido así como de sentirme listo, ¿no? Así como hasta hablarle más a las chavas, buscar la manera de llegarles así pasionalmente, ¿verdad? Con mentiras, lo que quieras, pero era una habilidad que tenía, y que de cierta manera llenaba un vacío dentro de mí, pero yo no sabía por qué. Yo sentía que era como parte de mi inteligencia y así lo tomaba. Esa era mi razón, pues, en ese momento. Pero yo no sabía, porque veía a otros que hasta yo les decía y me buscaban. ¿Cómo le haces, cabrón? Es que tú, mira, hasta para pedir alimentos, hasta para conseguir trabajo, o sea, labioso, cabrón, rollero, pues. ¿Verdad? De esas veces que, a ver cómo le hago y chingue su madre, o sea, que no se me complique. Era nada más cuestión de tomar la decisión y empezar a hacer las cosas, porque empiezo a servir en el lugar donde yo llegué y no es tanto que me gusta el servicio, sino que siempre esa cuestión de la envidia y la competencia es algo que yo no podía observar en ese momento y me moví por ese lado, cabrón, a querer llegar, a querer lograr, a querer tener, cabrón, o sea, y con las habilidades que tenía, que yo no sabía, la verdad, por qué las tenía, yo me comparaba con los demás. Y ahora en el medio ambiente donde yo me desarrollaba, que era este grupo, en vez de sentir esa... Pues no la podía observar en serio, era mi razón, en ese momento era lo que conocía. Yo nada más decía, es que no le echan ganas y están más pendejos. ¿Verdad? Lo que pasa es que yo soy más trucha, o a veces llegué a pensar, es que la droga y el alcohol yo creo le pegaron una putiza y los dejaron mensos. O sea, hace esas diferencias, pues, inconscientemente, porque en ese momento es lo que yo creía. O de cierta manera yo veía que a veces yo tenía la capacidad así como para decir no a algunas cosas, ¿verdad? O porque nos decían, me acuerdo que cuando recién inicié nos decían, es que ustedes no hay luz verde para ir al billar. Y yo me iba al billar, ¿verdad? O de repente que un día se nos pegaba la gana y nos íbamos a la playa. Y me iba a la playa. No, y me iba con compañeros y compañeras, ¿verdad? O a veces que me quedaba a dormir en casa de un compañero o que me iba a dormir con una compañera, pues. O sea, era algo así que yo lo hacía. Y había mucha gente que me decía, oye, cabrón, ¿cómo le haces? ¿Verdad? ¿No te rebota? O sea, y era algo que en serio yo les decía que a veces sí, pero la verdad es que no. Entonces, no, sí. Sí. ¿Verdad? Entonces, en serio, o sea, eran cosas que, no. Y de cierta manera yo sentía como que hasta era como elegido. Fíjate, o sea, ya mal, cabrón, o sea, y no te das cuenta, ya en el programa, o sea, te sentir así como que tú tienes más capacidades que los demás, en muchos sentidos. Y sentía es que el programa en mí sí está funcionando, hijo de su pinche madre. Yo lo podía ver, pues, porque les digo, cuando íbamos a eventos, yo mañosamente buscaba la manera de conseguir alimentos como la actividad, pues, o sea, me las ingeniaba. Iba por atrás, hacía amistades y todo. Y no hacía fila para formarme, o sea, siempre buscando la facilidad, la maña, cabrón. ¿Verdad? Y yo veía que había muchos chavos, ¿verdad? O amigos, o compañeros míos que hicimos amistad, que les costaba trabajo hacer lo que yo hacía y ellos se formaban. Y en serio, mi
mi actitud ante eso era así como, qué pendejos. O sea, qué pendejos están. ¿Verdad? ¿Por qué son tan mensos? Y esa actitud a mí me hacía sentirme como más que los demás. Pues. Y conscientemente no me daba cuenta de muchas cosas que era una parte de mi trastorno, pues, que de cierta manera estaba fragmentado, que me estaba fragmentando aún estando en el programa, ¿verdad? Que es un cierto grado de esquizofrenia, cabrón. Esta cuestión de sentirte más que los demás, esta cuestión de la mendiga maña, son síntomas de esquizofrenia. Pero yo qué chingado sabía de la esquizofrenia, nada, si lo único que escuchaba es, usted es alcohólico y alcohólico para toda la vida, no se hablan de trastornos mentales tampoco en el grupo, o sea, tampoco. Yo tuve que investigar, cabrón. Tuve que empezar a interesarme, fue importante, cabrón. Tuve que, de cierta manera, en mi vida se han cruzado seres humanos, ¿verdad? Que tienen la profesión de la psicología, que han estado conmigo y que de cierta manera me han estado ayudando también. Eso es bien maravilloso. Acercarte con gente que te puede ir orientando, que te dé otro punto de vista, ¿verdad? Que realmente a mí lo que me ayudó pues con el programa, al inicio. Pero ir encontrando más respuestas ha sido muy maravilloso, fíjate. Bueno, al menos para mí, pues, ¿verdad? Y poder observar esta cuestión de que la enfermedad del alcoholismo, en mi caso personal, ¿verdad? Es un trastorno de la personalidad y que no nada más tengo uno. Yo me he identificado con un chingo de trastornos de la personalidad. En mi caso personal, casi con los que... Y todavía con algunos de ellos. Yo creo que uno de los problemas más cabrones que yo he tenido ha sido la negación sobre un conocimiento adquirido. Porque empiezas a buscar información y te das cuenta de una realidad que no quieres reconocer. Cuando hay veces que dices, no, pues es más fácil decir soy alcohólico y ya, cabrón. Pero trastornado, ¿verdad? Pinche trastorno narcisista, trastorno de dependencia. No, hijo, ahorita vamos a escuchar 14 trastornos. Que son los, no, hay más. Pero son los más marcados, ¿verdad? Para este tipo de, que nos llevan a, hay un trastorno pues también, que es el que te lleva al consumo de sustancias más claro. De cierta manera, el poder reconocerlos para mí ha sido importante, para poder observar, ¿verdad? ¿Por qué de mi personalidad, por qué esta personalidad, ¿verdad? Tan trastornada, cabrón, tan llena de miedo, tan llena de inseguridad, ¿por qué no puedo funcionar? ¿Por qué no puedo retener, cabrón? ¿Por qué vivo con tanto temor constante y permanente, cabrón? O sea, ¿por qué regresa una y otra vez? El poder observar esas cosas para mí es importante el día de hoy. Y va cambiando mi razón. O sea, mi razón para mí depende del conocimiento adquirido, cabrón. Mi razón se ha ido modificando, ¿verdad? Ya no es una razón así como cuando llegué. Es otro tipo de razón. Es una razón así como más objetiva, pues. Esta manera de observar las cosas. Porque yo he razonado de acuerdo a lo único que he conocido, a lo único que he vivido, cabrón. A lo único a lo cual yo tengo información. Esa ha sido mi cuestión, pues. Entonces, para mí ha sido importante darme cuenta quién soy, de dónde vengo, para saber para dónde voy. Pero qué difícil es no saber quién eres y no saber de dónde vienes, cabrón. No darte cuenta, o sea, muchas veces me preguntaba por qué soy así, cabrón. No, era algo que no me podía contestar. ¿Por qué es así, José? No sé, cabrón. Es el programa de Alcohólicos Anónimos, es algo muy maravilloso que te va invitando a observar hacia tu interior. Pero que pocas veces yo lo hice en el programa, porque yo me desvié en el programa, me desvié a través de las mismas situaciones por las que llegué a un programa, por buscar el reconocimiento, por buscar los aplausos, por buscar, ahora sí como mis placeres mundanos, pues, que no son malos, pero los puse en primer lugar, pues.
dejé de hacer lo que me correspondía por buscar las cuestiones placenteras, pues. Que vuelvo a lo mismo. Me siguen gustando, no son malas, pero ya no las pongo en primer lugar. Y cuando las pongo en primer lugar, pues pago el precio, cabrón. Eso me sirve para reflexionar y retomar otra vez. ¿Verdad? Porque el día de hoy ya no quiero también así como escupir para arriba, porque, no, cabrón, o sea, cuando te gusta algo, no te gusta. Nada más ahora sí valoro las circunstancias, pongo en una balanza, ¿verdad? Y sin Yolanda, Mari Carmen, yo creo que el programa te va preparando para que te hagas responsable de tus cosas y aprender a hacerte responsable de las consecuencias, para que no te ocasione frustraciones, miedos o justificaciones, pues, que nos pueden llevar de nuevo a ingerir, ¿verdad?, cualquier tipo de sustancia que te hace retroceder totalmente. Entonces, para mí ha sido importante. Vamos a ver estos videos, este audio, ¿verdad? Y vamos a empezar a compartir estas etapas, ¿verdad?, de la vida, al menos de la mía, de cómo las hemos ido observando. El día de hoy puedo observar por qué estoy así. El día de hoy sé por qué estoy así. El día de hoy sé quién soy, cabrón. El día de hoy sé de dónde vengo y tengo la plena seguridad de lo que quiero para después. Y eso me agrada, cabrón. Pero que les digo, es bien gacho no saber qué quieres. ¿Y qué quieres de tu vida? No sé, cabrón. ¿Y por qué eres así? Pues no sé. ¿Verdad? Entonces, el conocimiento de ti es muy importante para empezar a observar esta cuestión que nos decían, que también la decían en el grupo porque yo no la había sentido, se me hacía muy incongruente, ¿verdad? Les digo, porque había cosas que sí me acordaba. Me decían, es que mira, no eres culpable, cabrón, pero a partir de este momento ya eres responsable. Y no la lleva sentido, en serio. Dice, ¿cómo que no soy culpable? Y a partir de ese momento soy responsable. O sea, ¿qué está diciendo? Ah, pues a través de interesarme le empecé a llevar sentido esa cuestión que se platicaba. ¿Ah? ¿No puedes ponerlo? Eso es el volumen. Va a estar vamos a subir el link en la página para quien guste verlo. Os vamos a explicar qué es un trastorno de la personalidad y cuáles son los 14 tipos de trastornos más importantes. Un trastorno de la personalidad se define como un patrón permanente e inflexible de comportamiento que se aparta sustancialmente de las expectativas sociales y culturales. Tiene su inicio en la adolescencia o principios de la edad adulta. Es estable a lo largo del tiempo y comporta malestar o prejuicios para quien lo padece. Los trastornos de la personalidad suelen durar toda la vida y presentan determinados rasgos de la personalidad, tan rígidos e inadaptados que pueden llegar a causar problemas laborales y sociales, daños a uno mismo y probablemente a los demás. Trastorno depresivo de la personalidad. El trastorno depresivo de la personalidad se caracteriza por un comportamiento depresivo crónico que manifiesta algunos de los siguientes síntomas. Estado de ánimo caracterizado por abatimiento, tristeza, desánimo, desilusión e infelicidad. Autoconcepto basado en creencias de inadecuación, inutilidad y baja autoestima. Autocrítica y menosprecio. Preocupaciones excesivas. Llevar la contraria, criticar y juzgar a los demás. Pesimismo, culpabilidad y remordimiento. La personalidad depresiva se caracteriza por la incapacidad para relajarse y disfrutar, la seriedad y la falta de sentido del humor. Físicamente, la persona refleja su estado de ánimo, presentando una postura hundida, expresión facial deprimida e incluso vacía. Sus expectativas para el futuro son negativas y no cree que las cosas puedan mejorar. Trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad.
El trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad se caracteriza por un patrón, de forma general, presentándose con rigidez y preocupación por el orden y el control en detrimento de la flexibilidad y espontaneidad. La personalidad obsesivo-compulsiva se preocupa tanto por la organización, los detalles, el orden y los horarios, que a menudo pierde de vista el sentido final de una actividad. El perfeccionismo puede llegar a interferir seriamente en sus tareas, por lo que no puede llegar a terminar un proyecto por no cumplir sus propias exigencias. Son personas que, por norma general, presentan una dedicación excesiva al trabajo y la productividad. Pueden llegar a trabajar durante mucho tiempo en tareas rutinarias, dejando en un segundo plano las actividades de ocio y las relaciones personales. Son reacios a delegar tareas en los demás, a menos que éstos se sometan a su forma de hacer las cosas. En algunos casos pueden llegar a ser incapaces de deshacerse de objetos inútiles o gastados, así como reducir al mínimo los gastos económicos para sí mismo y para los demás, considerando el dinero como algo que hay que acumular con vistas a catástrofes futuras. Trastorno de la personalidad por evitación. El trastorno de la personalidad por evitación se caracteriza por un patrón generalizado de inhibición social, excesivo temor a la evaluación negativa y sentimientos de ser socialmente inadecuado. La persona evita actividades que impliquen contacto interpersonal, debido al temor a la desaprobación, a ser criticada o rechazada. A pesar de sus deseos de relacionarse únicamente, se relaciona con personas con las que está segura de que lo van a aceptar. Suelen percibirse a sí mismos como socialmente ineptos, poco interesantes e inferiores a los demás. Trastorno de la personalidad por dependencia. El trastorno de la personalidad por dependencia se caracteriza por la excesiva necesidad de protección y cuidado por parte de los demás, y un intenso temor a la separación. La personalidad dependiente es incapaz de tomar decisiones sin pedir antes una cantidad exagerada de consejos a los demás. Tiene la necesidad de que los otros se hagan responsables de las decisiones en las parcelas más importantes de su propia vida. Les resulta muy difícil expresar desacuerdo ante otras personas, precisamente por miedo a perder su apoyo y aprobación. Tienen gran dificultad para realizar proyectos por iniciativa propia. La persona dependiente no se considera capaz de cuidar de sí misma y tiene miedo, de forma muy intensa y no realista, a ser abandonado, motivos por los cuales, al finalizar una relación, busca de forma urgente otra que le proporcione el cuidado y apoyo que necesita. Prefieren adoptar una actitud sumisa, evitando los puestos de responsabilidad o liderazgo. Trastorno narcisista de la personalidad. El trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza por un patrón generalizado de grandiosidad y autoimportancia, necesidad de admiración y falta de empatía. La persona narcisista cree ser especial y única, y que solo puede relacionarse con otras personas o instituciones que también sean especiales o de alto estatus. Exige una admiración excesiva y un trato de favor especial por parte de los demás. Suelen ser personas explotadoras con los demás, buscando sacar provecho de los otros para sus propias metas. No tienen empatía o capacidad para identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. La persona en realidad tiene una autoestima muy débil. A veces tiene envidia de los demás o cree que los demás le tienen envidia. No toleran bien las críticas, ante las que pueden llegar a enfurecerse o mostrar totalmente indiferentes. Por todo ello, sus relaciones sociales son muy frágiles. Trastorno histriónico de la personalidad. El trastorno histriónico de la personalidad se caracteriza por un patrón general de emocionalidad excesiva y búsqueda de atención. La persona se siente incómoda en aquellas situaciones en las que no es el centro de atención, mostrando un comportamiento interpersonal caracterizado por la provocación y la seducción sexual, recurriendo al aspecto físico para llamar la atención. Su forma de hablar es superficial e impresionista, haciendo que todo parezca más importante de lo que realmente es, y la expresión de sus emociones es exagerada,
dramática, teatral y rápidamente cambiante. Presenta una tendencia impulsiva hacia los comportamientos emocionales. La sugestionabilidad es otra característica de la personalidad histriónica y a menudo se pueden ver fuertemente influidos por los demás y por las circunstancias. La persona suele considerar que sus relaciones con los demás son más íntimas de lo que realmente son y presentan mucha dificultad para ser empáticos e identificar las emociones e intenciones de los demás. Trastorno paranoide de la personalidad. El trastorno paranoide de la personalidad se caracteriza por sospechas y desconfianza infundadas hacia los demás. La persona suele permanecer atenta y vigilante a todo lo que sucede a su alrededor. La misma actitud de alerta ante posibles amenazas puede conducir a una interpretación errónea de eventos que de otra forma pasarían desapercibidos. La persona puede preocuparse en exceso sobre la lealtad y fidelidad de personas cercanas y sentir celos ante las sospechas injustificadas que su pareja le es infiel. A veces hace interpretaciones maliciosas de hechos inocentes, atribuyendo significados ocultos y doble sentido al comportamiento de los demás. Pueden guardar rencores fácilmente durante mucho tiempo, no olvidando situaciones en las que han sido insultados o menospreciados. Pueden poner a prueba a los otros, que terminan por mostrar una actitud cuidadosa e incluso desarrollan una tendencia a esconder las cosas, lo que no hace sino confirmar las sospechas iniciales. Causa de su desconfianza, la persona termina por alejarse de la gente y mostrar una excesiva reserva, provocando que sus dificultades pasen desapercibidas para los demás, y los conflictos solo se manifiestan en relaciones más íntimas o asiduas, como las relaciones de pareja o las relaciones laborales. Trastorno pasivo-agresivo de la personalidad. El trastorno pasivo-agresivo de la personalidad, también llamado negativista, se caracteriza por un patrón de actitudes de oposición y resistencia pasiva ante las demandas de una adecuada actuación en situaciones sociales y laborales. La personalidad pasivo-agresiva expresa continuas quejas sobre su desgracia, así como sentirse incomprendido y despreciado por los demás. Menosprecia y critica de forma poco razonable a las figuras de autoridad con quien establece relaciones de hostilidad encubierta, pero de dependencia. Muestra envidia y resentimiento hacia el éxito ajeno y recurre a continuos intentos para frustrar los planes de los otros. Es frecuente la búsqueda continua de defectos en aquellas personas de las que dependen. A menudo, la persona oscila entre las amenazas hostiles y el arrepentimiento. Es común que presente rápidas sucesiones de estados de ánimo e inestabilidad emocional. Son irritables y con baja tolerancia a la frustración. Trastorno autodestructivo de la personalidad. El trastorno autodestructivo de la personalidad, también llamado masoquista, se caracteriza por un patrón patológico de conducta autodestructiva que conduce a la persona a evitar experiencias agradables y dejarse arrastrar a situaciones o relaciones que le producirán sufrimiento, impidiendo a los demás que le presten ayuda. La personalidad autodestructiva elige situaciones o personas que lo conducen a la frustración, el fracaso o al maltrato, aunque hay otras opciones mejores y evidentes. En relación con los otros, la persona puede suscitar respuestas de ira o de rechazo para luego sentirse herida, frustrada o humillada. Rechaza la ayuda de los demás y no le interesa la gente que habitualmente le trata bien. También rechaza situaciones en que puede experimentar placer y es reacio a reconocer que se divierte. Después de un evento personal positivo, puede reaccionar con depresión o una conducta que ocasione dolor, por ejemplo, un accidente. A veces suele implicar un autosacrificio excesivo, que no le es demandado por aquellos a quienes se supone que beneficia. Trastorno sádico de la personalidad.
El trastorno sádico de la personalidad se caracteriza por un patrón patológico de conducta cruel, desconsiderada y agresiva, dirigida hacia los demás. La personalidad sádica utiliza la violencia o la crueldad física con el fin de establecer la dominancia en las relaciones. La persona disfruta con el sufrimiento físico o psicológico de las personas y animales. Puede humillar a alguien en presencia de otras personas, castigar con excesiva dureza a los que están bajo su control y limitar la autonomía de las personas con las que establece relaciones. Puede mentir con el fin de causar dolor y a menudo consigue que otras personas hagan lo que ella quiere, atemorizados. Suele estar fascinada por la violencia, las armas, la tortura, etc. Trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad se caracteriza por un patrón persistente de inestabilidad en las relaciones interpersonales. La persona a menudo pasa de idealizar en exceso a los demás a un absoluto rechazo de los mismos. La persona no soporta la soledad y lleva a cabo grandes esfuerzos para evitar ser abandonada, tanto si el abandono es real o imaginario. Presentan a su vez un cambio rápido de emociones y sensaciones crónicas de vacío. La imagen de sí misma que presenta la persona con trastorno límite puede ser muy inestable y su identidad muy alterada, por el hecho de que normalmente recurren al apego de los demás. Otra característica destacable es la impulsividad, la cual puede manifestarse en los gastos de dinero, el juego, relaciones sexuales inesperadas, intoxicaciones con alcohol u otras drogas, etc. La persona puede recurrir a amenazas de suicidio o llevar a cabo intentos de suicidio o conductas autolesivas. Suelen presentar una fuerte ira con enormes dificultades para controlarla, lo que da lugar a enojos recurrentes e incluso peleas físicas. Trastorno esquizoide de la personalidad. La persona que padece un trastorno esquizoide de la personalidad presenta un profundo desinterés social e interpersonal, prefiere actividades solitarias y no tiene necesidad de amistades o personas de confianza. La persona es incapaz de obtener placer ni de las relaciones sociales ni de las relaciones sexuales, ante las que manifiesta escaso o ningún interés. La persona esquizoide tiene un rango muy limitado de expresión emocional en situaciones interpersonales en las que mantienen un profundo distanciamiento, no viéndose afectados por las críticas o alabanzas de los demás. Trastorno esquizotípico de la personalidad. La persona que padece un trastorno esquizotípico de la personalidad suelen presentar un comportamiento y aspecto que a menudo son vistos por los demás como peculiares, raros o excéntricos. La persona esquizotípica suele presentar una capacidad reducida para las relaciones interpersonales, en las que padece profundo malestar y ansiedad. En ocasiones puede no tener amistades y personas de confianza. Este trastorno también se caracteriza por la presencia de ideas o creencias raras e intereses excéntricos, por ejemplo, la percepción extrasensorial o platillos volantes, pensamiento mágico, experiencias perceptivas poco habituales, habla extraña, sospechas hacia los demás y expresión emocional muy limitada o inapropiada. A menudo la persona presenta ideas de referencia, por ejemplo, creencias infundadas de que otras personas están hablando sobre ellos. Trastorno antisocial de la personalidad. El trastorno antisocial de la personalidad se caracteriza por un comportamiento socialmente irresponsable, por la violación de los derechos de otras personas y de las reglas y normas sociales. La persona se caracteriza por sus engaños, agresividad, irritabilidad, impulsividad y una profunda dificultad para anticipar consecuencias a largo plazo del comportamiento y planificar su futuro. En cuanto a las relaciones personales, es incapaz de establecer relaciones profundas y vínculos estables. Manipula y utiliza sus relaciones para provecho propio. La personalidad antisocial muestra despreocupación por los demás y falta de remordimientos que le llevan a justificar sus actos.
Es incapaz de verse a sí mismo desde el punto de vista de los demás y continuamente busca sensaciones nuevas y estimulación. Bueno, aquí termina este vídeo por hoy. Esperamos que estos consejos os hayan gustado y que os... Y bien, ese va a ser el nuevo paquete que vamos a integrar al plan de estudios. En vez de la personalidad del entorno alcohólico, vamos a poner trastornos de la personalidad, ¿verdad? Que, bueno, no sé con cuáles se identifiquen ustedes, yo me identifico con todos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a empezar con esta parte que es la personalidad. La personalidad. Les digo que yo cuando llego a un programa, yo tuve que buscar ayuda porque no había sentido en mi vida, porque nadie pudo ayudarme, entonces yo tomé la decisión de meterme en un grupo, llegué a un grupo de Alcohólicos Anónimos y me ayudaron a dejar de beber y a hacer muchas cosas, ¿verdad? Que me fueron gustando. Y ahí fue donde empecé yo a tener un poquito de información de la ingesta de alcohol. Busqué otras alternativas que ahí escuché, ¿verdad? Como sirve a los demás, que no había sentido, pero que me ayudaron mucho, ¿verdad? Como el hablar, el compartir lo que sentía y pensaba me ayudó mucho también. Pero seguía sin encontrar respuestas. Aunque yo compartía y trataba de hablar lo más sincero que yo podía, no podía encontrar respuestas. O sea, yo decía, bueno, había una cosa que me quedaba muy clara, totalmente. Yo soy muy dependiente, uno de los trastornos es la dependencia a la pareja, ¿verdad? Uno de los que salió ahí. Mucho miedo a la soledad, ¿verdad? Un sentimiento de abandono, o sea, siempre lo he traído al rechazo y generalmente pues por eso cada pareja que he tenido me le pego como sanguijuela, cabrón. Y cada que he tenido que, o la pareja cambia de opinión, de que se enfada por mi forma de ser, o total ya quiere conocer a alguien más, a mí me lastima mucho, me duele mucho, pues, que no sean como yo quiero que sean. Entonces yo recuerdo que fue una de las cosas que dejar de beber fue difícil, no fue fácil, pues, porque era como algo que me anestesiaba para no sentir. Pero trabajar con estas cuestiones de respetar, porque me decían, respeta, dale su libertad, si tienen libertad, da libertad, pero algo que yo no podía entender. Me quedaba claro también lo que decían ahí, o sea, ella decide su vida, su cuerpo es su cuerpo, o sea, tú tienes que hacerte cargo de tus cosas, ella de las de ella, tienes que respetarla, tienes que darle libertad, cabrón. Y en esta libertad estaba que ella ya estaba saliendo con alguien más, cabrón. Y en mi mente estaba la información clara y concisa, la información, y yo lo sabía, pero no lo sentía, cabrón. O sea, yo sabía que sí es cierto, no es mía, o sea, me queda claro. Me queda claro que es su decisión y que yo no gobierno su vida. Pero había un sentimiento que no lo podía detener. De frustración, de dolor, cabrón. De deseos de venganza. De odio también. O sea, era un cúmulo de emociones que pues yo no podía frenar, no podía detener. Había muchas cosas. Porque dentro de mí sí había la admisión de lo que era el primer paso, sí admitía que lo que me decían era real, pero no lo quería reconocer o aceptar en su totalidad, o sea, o soltar. Está esa parte de que sí lo admito, es como, pues sí admito que tengo problemas, ¿verdad? Pero pues no estoy dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer para realizar las cosas.
Es muy difícil, es muy diferente la admisión que la aceptación o el reconocimiento total para poder modificar las cosas. Entonces, yo así inicié. Entonces, yo llego, ¿verdad?, con una personalidad, pero yo no sabía que esta personalidad estaba trastornada. Ahora, ¿qué significa trastorno? Alguien, a ver, investiga ahí qué significa trastorno. Algo así, es una deficiencia, pues, de la personalidad. Cambio o alteración Es una alteración que se produce en la esencia o las características permanentes que conforman una cosa. En el programa viene algo muy padre en el cuarto paso. Dice que nuestros instintos naturales se descoyuntan cuando exigimos más de lo que le corresponde. Y eso fue lo que a mí me pasó, cabrón. Empecé a exigir más de lo que corresponde y prácticamente pues, se convirtieron muchas cosas de mi vida en trastornos, porque no nada más era la dependencia, el narcisista también, o sea, yo casi me identifiqué con todos. Entonces nosotros mismos nos trastornamos. Ahorita vamos para allá, porque yo no entendía, ya cuando me di cuenta que era una persona trastornada, que por eso bebía y por eso consumía sustancias, yo no sabía, pues en ese momento me tranquilizaba, pero yo no sabía que me ocasionaba más daño, hasta después me di cuenta que en vez de solucionar las cosas me perjudicaba más, porque cualquier sustancia que te metas se va a tu sistema nervioso central a través de la sangre, cabrón, ya sean pastillas, medicamento, lo que quieras, que te afecte, que te desinhiba de la realidad, cualquier tipo de químico, aunque sea natural, pero que sea alucinógeno, el alcohol, el etanol, se te va a la sangre y se te va al cerebro, y del cerebro al hipotálamo, y del hipotálamo al sistema nervioso central, y te chingue, y se te hace una alergia orgánica, una necesidad después, que es como hacer un hábito o un placebo para tranquilizar la mente, porque ni siquiera era capaz de reconocer que estaba trastornado. Yo creo que una de las cosas más difíciles que he tenido que vivir es reconocer mis trastornos. Es muy vergonzoso, es muy humillante, cabrón. Tener que aceptar tu realidad, pero uno de los impedimentos más cabrones que yo he vivido es la negación. Mientras que yo estuve negando las cosas, ¿verdad?, que veía que me afectaban. No, es que, no, yo respeto, yo no soy celoso, yo respeto. Pero mi realidad era que yo, o sea, sí soltaba, pero estaba esa parte así como, pues que chingue su madre. Yo respeto, pero que chingue su madre. Y ojalá que le vaya mal, o sea está esa parte de respeto que se vaya, ¿verdad? No sé si se acuerdan cuando estaban chavos no les pasó que les pegaban y para que no supieran que te duele, yo decía, pero no me dolió, pero no, sí me había dolido. O sea, no manches. Igual cuando me dejaba una chava, era así como, pero no me dolió, pero sí me dolió, sí me dolió. Otra de las cosas, no aceptar muchas partes débiles mías, que soy llorón, soy muy sensible, cabrón, no lo podía aceptar, o sea, siempre aparentando, queriendo tener fortaleza. Bueno, no fue hasta que empecé a aceptar los trastornos. Cuando tú empiezas a aceptar, ¿verdad?, esta cuestión, bueno, ¿por qué no aceptar los trastornos? Porque ni siquiera sabía que estaba trastornado. ¿Cómo aceptar algo que ni siquiera sabes que tienes, cabrón? O sea, entonces por eso se necesita informarnos, interesarnos, leer, preguntar, ¿verdad? Y si preguntas y no te dan respuestas, interésate y busca tú, porque a veces le dices, oye, porque estás enfermo, cabrón, entras de pedo, siempre sí, ya no estoy chingando. Te quedas así, o sea. Entonces, si no encuentras la respuesta que estás buscando, interésate, cabrón, estamos en el
En el 2020, no mames, o sea, no mames ya, por el amor de Dios. Siéntese y cállese, cabrón. Hijo de su pinche madre. Entonces, yo los invito a que si no encuentran la respuesta a tu sentir, interésense y busquen a ustedes. Ahorita en internet hay un chingo de información buena, no nada más es malo todo. O sea, podemos y posiblemente buscar esa y buscar otra y buscar opciones y agarrar la que mejor te convenga, pues. Entonces tuve que aceptar, conforme fui interesándome en buscar opciones, a que tengo un trastorno. Cuando lo pude aceptar, me interesé en por qué. ¿Por qué soy lo que decía que era ahorita? Entonces nosotros, ¿qué me preguntabas? Porque Nosotros nos trastornamos. Vamos ahorita a ver otro video que nos va a explicar más o menos por qué soy así, Carlos. Que yo no sabía por qué era así. Yo decía, bueno, Carlos, estoy bien trastornado. Y buscaba, o sea, dentro de mi mente sí decía, ha de ser porque mi mamá se separó, ha de ser porque mi papá nos dejó y tuvo 5 mujeres. O sea, no, aquí vamos a observar. Para mí ha sido importante, pues, encontrar respuestas, una necesidad de buscar respuestas. Para mí ha sido mejor, porque si no busco respuestas, voy a buscar el alcohol, o voy a buscar las mismas cuestiones para no sentir. Yo necesito buscar respuestas, y si no, me voy a pegar a una dependencia. O vivir con los mismos miedos, o sea, no hace falta beber y drogarte, o sea, puedo seguir con mis mismas actitudes y seguir viviendo paralizado, aunque no beba y aunque no me drogue. Entonces vamos a ver el otro video y para que nos encontremos un poquito más de información. Y que os siga de vida. Hasta pronto. La personalidad consta de dos cosas: temperamento, que es lo que le da, y carácter, que es lo que aprendemos. Habitualmente todos tenemos un temperamento de cunero. Hay niños que son más activos, hay niños que son menos activos, hay niños que les gusta buscar la novedad, hay niños que no les gusta buscar la novedad, hay niños que son muy dependientes de la recompensa, hay niños que son más persistentes, y ese temperamento que vamos heredando a través de los genes se va moldeando a través de la infancia y la familia. Muchas veces en ambientes hostiles o en familias difíciles, cuando hay una familia muy caótica o que no haya un apego seguro del niño, pues esto puede generar que a la larga el niño desarrolle problemas de identidad y posteriormente pueda desarrollar problemas de personalidad. Un problema de personalidad se habla de un patrón persistente de pensamiento, conducta o emoción que aparece a la edad de la identidad adulta y que persiste a lo largo del tiempo. Habitualmente, cuando hay un trastorno de personalidad, esa pauta de pensamiento, acción y conducta es disfuncional, es decir, genera problemas para sí y para nosotros, y esto hace que su adaptación al medio ambiente sea difícil. Dentro de los trastornos de personalidad más frecuentes que tenemos, pues está el trastorno personal limítrofe, que es un trastorno difícil, que son personas generalmente inestables, que tienen dificultad para sus relaciones interpersonales, que tienen conductas de riesgo muy seguidos, que entran en conflicto con las parejas, con los jefes, que cambian de educación a cada rato. Otro ejemplo es el trastorno narcisista de la personalidad. Son gente que son muy rígidas, que piensan que ellos son el centro del universo y que todos tienen que darle pleitesía o sus necesidades son primarias antes que los demás. Y esto también genera una gran
pues conflicto con sus seres que lo rodean, sus seres queridos o con la gente que lo emplea. Otro trastorno muy común es el trastorno personal obsesivo-compulsivo. Son gentes que son perfeccionistas, rígidos, que son poco flexibles y obviamente eso también lleva a que sufran mucho porque realmente ese perfeccionismo los encaja en conductas que tienen que estar repitiendo o estando haciendo y normalmente están siempre muy enojados o muy preocupados o se sienten muy mal en cuanto a las relaciones. Hay otra variedad de trastornos personales, como el trastorno esquizoide, que es la gente apartada, el trastorno esquizotípico, es la gente que tiene creencias raras sobre el mundo, tiene creencias que además gente no comparte. Existe también el trastorno de personalidad por dependencia, son gente que son dependientes de la opinión de los demás. Ahí se engloba, por ejemplo, mucha gente codependiente, esposas de alcohólicos, o gente que a veces con tal de estar en una relación se deja maltratar. Y también existe otros trastornos como el trastorno pasivo-agresivo de personalidad o el trastorno antisocial, que son los psicópatas, hay gente que está en la cárcel y que tiene ese trastorno de personalidad, que son gente que no respeta los derechos de los demás y tiene poca empatía en cuanto a ponerse en la relación personal con otros. Una propensa de trastorno personal es la gente que tuvo eventos adversos en la infancia. Hoy hay mucho estudio sobre cómo los eventos adversos en la infancia, lo que es un maltrato infantil, lo que es abuso sexual infantil, lo que es negligencia en el cuidado de los niños, lo que es familias caóticas, o vivir en un ambiente de pobreza, de desigualdad, o vivir con pacientes psiquiátricos, familiares psiquiátricos que tengan alguna enfermedad mental, o vivir en un ambiente con un padre o una madre alcohólico o drogadicto. Esto genera cambios en el niño y altera confianza básica, afecta autonomía, afecta autoestima. Nuevamente esto genera muchos de los trastornos de personalidad, sobre todo los trastornos de personalidad que tienen que ver con la inestabilidad. Otros factores también son los genéticos. Se dice, por ejemplo, en el caso del trastorno esquizotípico o el trastorno esquizoide, que tienen un perfil probablemente biológico, están correlacionados con esquizofrenia, aunque no presentan los síntomas de esquizofrenia, tienen síntomas parciales de esto, ¿no? Y en otro caso, pues también tiene que ver la sociedad. Hoy día, por ejemplo, la sociedad te obliga a que seas perfecto, que seas excelente, que buscas el logro, el éxito, y esto también influye en cuanto a personalidades que tienen que ser de alguna manera perfeccionistas, obsesivas, acumuladoras. También tiene mucho que ver que hoy día también el medio ambiente influye mucho en el peso, en cómo te ves, en tu imagen, y eso también contribuye mucho a los trastornos personales histriónicos y a los trastornos de personalidad narcisista. Habitualmente los trastornos se pueden prevenir. Si logramos a nivel social disminuir los abusos en los niños, vamos a lograr personas más sanas, ¿no? Lo importante es detectarlo. Si yo detecto en la niñez un trastorno disocial, un niño que es cruel con los animales, un niño que se opone a lo que los papás dicen, un niño que en un momento dado no respeta los derechos de sus compañeros o está en broncas continuas con los pares, es momento de intervenir. Muchas veces podemos en la infancia intervenir cuando vemos que niños tienen conflictos con nosotros, y eso nos podrá dar una manera de ayudar o prevenir que no se desarrollen trastornos de personalidad. En este caso hablamos de un trastorno por control disocial, pero no, si no lo dejamos evolucionar va a acabar en un trastorno antisocial, y muy probablemente ese niño que no tuvo el cuidado adecuado, que no tuvo el tratamiento adecuado, va a llegar a tener drogadicción o alcoholismo a futuro. También es importante pues tener en momento dado lo que vuelve de un apego seguro. Si yo tengo un apego seguro, es decir, yo como niño puedo explorar mi ambiente y regresar con mi madre y tener seguridad, eso me da confianza básica y eso me va a evitar que yo tenga un yo frágil, que yo tenga en un momento dado un problema en cuanto a la relación con los demás, porque yo tendré un cuadro de seguridad a través de mi desarrollo. Son los, digamos, los puntos que podríamos tratar en cuanto a trastornos de personalidad. Obviamente es muy complejo, son muchos trastornos, pero en común tengamos esta parte de cuidar el desarrollo de tus hijos con el mayor amor posible y con el mayor cuidado posible. Pues bueno, ya vimos por qué somos así.
¿verdad? Temperamento. Temperamento y carácter. Si queremos modificar la personalidad, tenemos que modificar nuestro carácter. Bueno, ¿qué es el temperamento? Aquí lo decían ahorita, el temperamento es con lo que nacemos de paquete. Por eso qué importante es aventarnos un clavado a nuestra historia, y ver nuestras raíces. Porque bueno, yo le digo a la gente, a nosotros ya nos cargó el payaso, porque ya nos tocó vivir esto y estamos teniendo esta información, pero podemos romper ese patrón de conducta con los que vienen atrás de nosotros, y eso es una ventaja maravillosa. Hacemos un cambio nosotros y haces un cambio en los que vienen atrás de ti. Oye, pero yo no tengo hijos. No, pero tienes sobrinos o convives con otros niños. Y eres un factor o alguien de quien se puede aprender. No necesariamente necesitas aprender hijos, o sea, porque a veces es la justificación más así como para no hacer lo que nos corresponde, pues, de cierta manera, y seguir justificándonos y no trabajar con nuestra cuestión de la personalidad, que al final de cuentas a quien afecta es a ti, totalmente. Por eso hay una frase que dice, ¿quieres que cambie el mundo? Cambia tú. Yo creo que está claro, ¿no? Esta cuestión del temperamento, ¿por qué viene de paquete? Porque es la herencia genética de tu papá y de tu mamá. Entonces pregúntese cada uno, ¿por qué es importante adentrarnos un clavado en nuestra historia? ¿Por qué es importante ver nuestras raíces? Porque nuestro papá y nuestra mamá vivieron en alguna circunstancia que por lo general la gente que buscamos grupos de autoayuda, buscamos psicólogos o buscamos psiquiatras o buscamos ayuda porque tenemos problemáticas, venimos de lugares de pobreza extrema o lugares donde hubo déficit de atención que ahora se maneja, o sea, hay niños abandonados no en cuestión económica, sino en cuestión de atención. Y ahorita más, que ahorita ya les dan el mendigo celular para que no estén chingando, y esa es la información que reciben los niños, ¿verdad? Y son los valores que están adquiriendo. Bueno, aquí, imagínate, si tú vienes de una mamá que es alcohólica, o que es neurótica, o que de cierta manera vive con mucho miedo, genéticamente esos son los patrones que vas a adquirir. Y si tienen una mentalidad mediocre, ¿qué es mediocre? De que no, nosotros somos pobres hijo, y nunca la vamos a hacer. Bueno, genéticamente ya lo traes heredado, lo traes. Ya lo traes en ti, hombre. Y si vienes de tu papá también, ¿verdad? De un tipo de información, que sea alcohólico, que sea neurótico, que sea golpeador, bueno, de paquetito ya lo traemos genéticamente y también conforme nos vamos desarrollando. El temperamento es la cuestión genética. Genética heredada, o sea, de esa la traes de paquete, es como el pecado capital. Naciste con pecado, cabrón, o sea, ya naciste torcido. Aunque no quieras, o sea, es tu herencia. Vaya herencia, cabrón, ¿verdad? Otras chingaderas. Pero bueno, aquí es bien importante que empecemos a observar eso porque nosotros podemos romper ese patrón. Romper con esa cadena, cabrón. Esa es una responsabilidad que tengo yo el día de hoy conmigo y con los que vienen atrás de mí. Y más en eso que estoy desarrollando, que se acerca gente, bueno, plantearle esta situación para yo romper con ese patrón y ustedes a la vez hagan lo mismo, porque no pueden ser mis hijos, puede ser alguien que busque la ayuda, aunque sea adulto, que tenga la necesidad de buscar alguna información que lo pueda liberar de ese encadenamiento, cabrón, que lo lleva a buscar la salida fácil, que es el suicidio, el mentir o el robar, que lo puede llevar a la pena o a cometer un asesinato por sus miedos psicológicos.
o el psiquiátrico, o el panteón, mano. O sea, son los caminos que de cierta manera me los decían en el grupo de Alcohólicos Anónimos, pero que se me hacían muy exagerados. El día de hoy observando esto no se me hace exagerado, se me hace una realidad. Ahora, este temperamento con el que nací, bueno, ya nací de paquete con eso, les digo, para empezar ya nacimos jodidos, ya tenemos una herencia chida. Y luego el carácter, ¿qué viene siendo el carácter? El carácter es el cúmulo de información tradicionalista con la cual nos desarrollamos las tradiciones. O información. Esta información va a depender mucho del lugar donde te desarrollaste, de la colonia donde te desarrollaste. Y también de los padres que tengas donde te desarrollaste. ¿Quiénes fueron tus cuidadores? A veces no son tus papás, a veces son tus abuelitos, son tus tíos, o son amigos de la familia, o es la nana, cabrón. ¿Cuántos no les dejan nana a sus hijos? Y la nana está bien jodida, mano. O la calle, prácticamente. Entonces esta cuestión del carácter se va formando a través de lo que vamos viviendo en nuestra historia, a través de nuestras experiencias que se quedan marcadas, ¿verdad? De todas nuestras vivencias desde niños, lo que vamos escuchando. Fíjense cómo se va, nuestra personalidad se va trastornando. ¿Cuántos de nosotros, verdad? No aprendimos, pues, porque no nos enseñaron, a mí no me enseñaron a quererme, cabrón. Me enseñaron a que yo valía a través de las cosas materiales o a través de estudiar o a través de ser un niño ideal o perfecto, de cierta manera, ¿verdad? A quedarme callado, ¿verdad? A no decir lo que sentía, porque así fue. Y eso me fue ocasionando vivir con más miedo y con más inseguridad. Entonces, ¿de qué manera no queremos estar trastornados? A ver, yo les hago una pregunta, que se las hacía ayer. ¿Tú de dónde vienes? ¿De qué colonia eres? De la Mesa. ¿Tú de dónde eres? Yo, de todos lados. ¿De dónde eres? De todos lados. ¿Pero dónde viviste más? ¿También de la Mesa, ¿eh? Por allá. No, de la Jalisco. De la Jalisco. No, ella no vivió en la Jalisco. Yo no viví en la Jalisco. ¿En dónde? En San José de los Poetas. San José de los Poetas. Y luego su convivencia en un grupo de niñas. ¡Oh, hijo de su madre! Imagínate. Pura chula. ¿Tú de qué colonia eres? Tlaquepulques. También Tlaquepulques. Tala. Tú. Yo sí soy de la Jalisco. De la Jalisco. Tú. Lomas del Paraíso. No, yo soy de Plaza del Sol. La rescaté. Mi red de Colo. O sea, su vivencia. No es tu vivencia, tu aprendizaje. No, tu aprendizaje, ¿dónde fue? O sea, en Colo, o sea. ¿Tú, Cristóbal? Como hasta los 12 viví en Jardines de la Paz, luego aquí en Ciudad del Sol. Jardines de la Paz y Ciudad del Sol. Tala, la santa y bendita ciudad, mi hermano. Acá fuiste de Aragón. A ver, tú eres del Coli. Ahora pregúntense cómo fueron nuestros papás. De Hollywood. Ahora, ¿ya ven por qué somos así? No, hombre, no, si antes alcanzamos a llegar, cabrón. Si te das cuenta, ¿verdad? ¿Cómo arrastra esta cuestión colectiva? ¿Verdad? Esta cuestión social, yo le digo, ¿verdad? Por eso el libro de los 4 cuerpos es bien maravilloso, donde dice, nadie nos hablamos de la domesticación. Es una corriente fuertísima, hombre. Pero qué bueno, mira, ya lo estamos observando, podemos romper ese patrón de conducta. Ahora vamos a pasar a otro video, que nos va a dar mucho más información. Porque este carácter es información.
¿Por qué es así? Es que es su carácter. ¿A qué se refiere con es su carácter? Es lo que sabe, no sabe otra cosa. ¿Por qué se enojó? Porque así es su carácter. ¿Por qué? Porque así se formó. Mucha gente que es enojona vive con miedo, vive a la defensiva. Bueno, porque a lo mejor en alguna etapa de su vida fue agredido, fue lastimado, fue abusado físicamente o sexualmente, no sabemos. Por eso es bien importante, eso es individual, cada uno de nosotros necesitamos observar nuestra historia para saber quién soy y de dónde vengo. Sabiendo eso vas a saber para dónde vas, qué quieres modificar en tu vida, porque ¿qué crees? Se puede modificar, puedes modificar hasta la cuestión, aunque sea genética, de tu temperamento, puedes romper ese patrón de conducta. Sí se puede, por eso son los grupos, por eso es la terapia. La terapia significa conocimiento de ti mismo. No lo que quisieras ser, lo que eres en este momento, lo que sientes en este momento. Porque muchos decimos, pues, es que, pues no era. No, a lo mejor ya no somos como cuando llegamos, pero seguimos todavía con algunos trastornos que necesitamos reconocer si queremos modificarlos en realidad. Es bien importante ser transparente con uno mismo y no negarlos. Esta cuestión de la información, ¿verdad? Oye, ¿cómo le hago para cambiar? Bueno, temperamento. El temperamento lo he heredado. El carácter es la historia, es tu historia de vida. Es lo que has aprendido, es tu educación, es tu información. Es que sufro mucho, sí te creo que sufres mucho, es tu carácter. ¿Cómo que es mi carácter? Sí. Es con lo que te identificas, o sea, tú aprendiste a que nomás tienes que sufrir, a que no puedes, a que nunca lo vas a hacer y que no mereces, eso aprendiste. ¿Y qué tengo que hacer para cambiar el carácter? Es la máscara, la careta o máscara. Son las máscaras que nos ponemos para... La personalidad es el personaje. Fíjate, son las facetas de la vida. Yo aprendí a... Señor Renato, ¿cómo está? La pinche cara. O sea, me pongo una máscara, depende del lugar a donde vaya. Aquí es el Coyotl, lo veo con traje, señor Gilberto. ¿Verdad? Entonces, todo es de acuerdo a las cuestiones que yo fui aprendiendo y me fui desarrollando. O sea, es importante, pues, o sea, yo puedo ver el carácter que tengo, lo aprendido y empezar a modificar. De aquí viene el cuarto y quinto paso, que es hacer un inventario moral de nosotros mismos, de las cosas que no nos sirven y de las cosas que sí nos sirven. Entonces, ese inventario lo tenemos que hacer en esta parte del carácter para ver lo que sí nos funciona, aún pues, y hacer a un lado lo que no nos va sirviendo para empezarlo a modificar. Modificar tu carácter, tu máscara, y vas a modificar tu persona, tu personaje. No vamos a dejar de ser personajes, pues. Por eso la vida no es un despertar espiritual, lo que habla el programa, no es un despertar espiritual, ya lo compartíamos y lo hemos estado compartiendo. Estas cuestiones, este padre Downey decía, ayer lo compartíamos, que se le hacía mal, pues, que le habían puesto despertar espiritual, porque el mismo Carl Gustav Jung le sugirió a Ronald H. que solamente una experiencia espiritual, porque la vida es de experiencias espirituales, y yo estoy muy de acuerdo en eso. Yo creo que también el despertar existe, pero ¿sabes cuándo vas a tener un despertar espiritual? El día que te mueras, porque el día que te mueras, pues vas a dejar tu cuerpo, vas a dejar la materia prácticamente, entonces ahora sí vas a despertar espiritualmente. A esto no dicen descansa en paz, pero mientras tanto está la parte de tu temperamento que está aprendido, y está la parte de tu carácter, de las vivencias que allí están, y vivimos en un mundo donde vamos a seguir aprendiendo, donde hay modificaciones, donde está esta parte, pues, que se necesita, la parte
parte de la mente, que necesitamos utilizarla, la parte de los deseos, que le llaman pecados capitales o que le llaman 7 defectos de carácter, que es la parte instintiva, la parte del deseo. Y que no se van a acabar, hombre. Dice la literatura, ¿a quién no le gusta sentirse más que los demás? O sea, esas partes, pues, con las que vamos a convivir, pues a quién no le gusta estar cómodo, a gusto, bien, tranquilo, ¿verdad? Comer bien, no tener frío, estar en un lugar cálido y a gusto y limpio. ¿A quién nos gusta? Pues la verdad, yo creo que a todos, ¿no? Entonces no podemos desidentificarnos totalmente de lo que realmente, ¿quién eres? Pues eres parte del ego y parte espiritual. No puedes ser totalmente espiritual. Entonces podemos tener experiencias espirituales, que es maravilloso, y vamos a ir enfrentando la vida conforme nos vaya llegando. Porque yo cometí ese error, cabrón, así como de que es que no quiero acabar con el ego, yo quiero ser espiritual, así como, y hasta llegué a tener una experiencia donde viví algo muy bonito, ¿verdad? Que yo me fragmenté de ustedes, hasta los veía así como mortales ya, así como que yo ya tuve un despertar de Colotlán, así como que se me iluminó el cuarto, neta. Y yo me fragmenté de ustedes porque esa experiencia que yo viví me hizo sentirme más que ustedes. Ya estaba así como, deja la materia. No, y a mí tanto que me gusta la materia, hombre. Y llegas a ser, neta, fíjate cómo empieza la cuestión de la hipocresía, el autoengaño, ¿verdad? Porque de cierta manera ves a la gente así como que dice, es que, ¿ya viste el carrazo que trae? Yo no ocupo ese carrazo, yo soy espiritual, mi hermano. ¿Ah? No tendré ese carro, pero tengo mis 2 pies. No, está chido y valóralo. Pero no me chingues, cabrón, o sea. Yo me conformo con lo que Dios me mande. No, ya deja a Dios en paz, por el amor de Dios, porque nomás lo quieres para ser tu cómplice, cabrón, o para tus beneficios, o sea. O para limpiar tus impurezas, que de ahí están adentro, tus mendigos trastornos que seguimos rechazando. En nombre de Dios, en nombre de la buena voluntad. Entonces vamos a ver de qué manera nosotros podemos, ahorita vamos a pasar otro video muy cortito, que da la información de que sí se puede hacer el cambio, pero si ustedes quieren. Porque este cambio está en ustedes, no quería que vinieran, amigo. Porque el cambio está en ustedes, en nadie más. Si alcanzan a observar su historia, ustedes van a modificar este patrón de conducta, estos trastornos de la personalidad. Pero están ustedes, en nadie más. ¿Por qué? Porque es su historia. No es la mía. Yo me hago cargo de la mía, de mi historia. De ahí viene también lo que me decían en el grupo. El 12avo más importante eres tú, cabrón. Ya deja de estar viendo la vida de los demás y ve la tuya. Ya no quieres que cambies hoy, chico, cabrón. Cambia tú. Y si no puedes quererla así, pues retírate, mi hermano. Pero ahí estamos aferrados, ¿verdad? Tienes que cambiar. Tienes que ser su mensa, que diga su misa. ¿Verdad? Entiende que te lo digo porque te quiero mucho y te amo. ¿Verdad? O sea, a huevos, lleno disfrazado atrás de todo ese como intención de sobreproteger o querer cuidar, que hasta trabajas, cabrón. ¿En serio? Y también de la mujer para allá, ¿qué te hace falta? Mira lo que te traje, no te enojes, gordo, no te enojes. No te vayas, te pago la renta. No te han dicho así. Te pago la renta. Así más o menos. O al grado de vendernos. ¿Ah? Pero yo no soy prostituto ni prostituta, Madre. Pero estoy contigo por lo que me das. ¿Ah? Y ya sea dinero, ya sea compañía, ya sea carencias. Por eso es que es importante reconocer nuestros trastornos
para poder trabajar con ellos, porque solamente en lo individual tú lo vas a poder trabajar. Y si no lo puedes realizar en un grupo, por eso ocupa la ayuda profesional, con alguien que te haga observar qué trastornos son los más marcados, los reconozcas y los empiezas a trabajar. Y empezando con eso, en automático tú aprendes, es un aprendizaje para seguir trabajando con lo que te va llegando y seguir teniendo estas experiencias espirituales a través de ir enfrentando tus pinches miedos. ¿Ah? Vamos a ver el otro video, ahorita nada más que llegue. Ah, ¿ya viene? Qué rápido. ¿Cambian las personas? ¿Podemos las personas transformarnos a nosotros mismos y ser mejores? Hay quien piensa que las personas no cambian, sin embargo, hay las personas que piensan que todos los seres humanos podemos cambiar y convertirnos en nuestra mejor versión. Todo esto explica la diferencia entre temperamento y carácter. Hay una parte de nosotros que viene de casa, que va en nuestros genes, en nuestro ADN. A esta parte de nosotros se le llama temperamento. Es cierto que hay personas que son mucho más irritables que otras, hay personas más empáticas que otras, hay personas más egoístas, otras serán más simpáticos. Sin embargo, también nos encontramos con personas que son algo más antipáticas. Personas que tienen una visión optimista de la vida y algunas otras que, sin embargo, tienen una visión pesimista y victimista de todo lo que le ocurre. Todo esto viene marcado en ocasiones por nuestro temperamento, es decir, hay una parte de nosotros que está escrita en nuestros genes y que no la podemos cambiar. Pero, sin embargo, esto es bastante modificable mediante algo que ocurre a partir del momento en el que nacemos desde el vientre de nuestra madre. A esa parte se le llama carácter. El carácter es todo aquello que desarrollamos desde nuestro nacimiento. Es cierto que tenemos unos genes y es cierto que venimos de casa de una manera determinada. Sin embargo, podemos cambiar y mejorar nuestra forma de ser, porque nuestro carácter es tremendamente modificable. Realmente podemos transformarnos a nosotros mismos. Una persona con una visión más pesimista de la vida puede mejorar su visión y tener cada vez una visión más optimista y más positiva de la vida. Una persona con carácter irritable puede ser cada vez más pacífica. Eso que conocemos como el carácter. El carácter se modifica y evidentemente el carácter se crea mediante nuestra experiencia de vida. Si de pequeñitos hemos tenido unas u otras experiencias, esto alterará y modificará nuestro carácter. A medida que nos hacemos mayores, empezamos también a acumular más experiencias y a crear una imagen de quién somos, lo que se conoce como el autoconcepto. Creemos que somos de una forma y lo vamos fortaleciendo continuamente. Sin embargo, te puedes dar cuenta de cómo eres y en ese momento es cuando puedes empezar a cambiar. Si te das cuenta de que eres un poco pesimista, quizás puedas empezar a cambiarlo mediante algunas técnicas, mediante algunos nuevos comportamientos y la creación de algunos nuevos hábitos. En definitiva, lo que te quiero decir es que todo, prácticamente todo en ti se puede mejorar. Más allá de que hayas venido de casa con unas u otras características como todos tenemos, si quieres ser una persona más capaz, una persona con mejor orientación objetivos, una persona más positiva, lo puedes conseguir. En realidad no hay nadie que te lo impida. Y bueno, ahora sí, aquí viene la pregunta del millón. Yo creo que muchos de nosotros ya reconocemos algunos de nuestros defectos y más ahorita con esta reunión de estudio ya los identificamos. Ahora la pregunta es, ¿están dispuestos a hacer el cambio? Aquí es donde está el pedo, cabrón. Aquí es donde ya la gente ya no quiere entrar. Lo que decía él ahorita, bueno, si ya te diste cuenta que tu temperamento o tu carácter de cierta manera o es agresivo, pues modifícalo, pero no queremos modificarlo. ¿No? Al contrario, eso lo entendemos, pues así soy. Y tú me hiciste enojar, yo andaba bien tranquilo y tú me hiciste enojar. O sea,
Y lo echamos la culpa a los demás. Venía bien a gusto y por tu culpa. O sea, y no queremos hacernos responsables de algo que está en nuestras manos, cabrón. No, por eso les pregunto. Bueno, se supone que están aquí para tener un aprendizaje de cómo modificar algunas situaciones que nos están afectando, cabrón. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos que nuestra carga son nuestros padres, son nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestras parejas, la sociedad? Yo por eso no estoy de acuerdo con los mendigos argüentes que hacen. Yo digo, pues cabrón, quieren hacer un cambio que vayan allá donde nadie los moleste, cabrón, no gusta el presidente, pues que chinos estén aquí. Siente que todos están en su contra, mano. Pues abran su casita de Toby, pónganse bien, allá donde nadie los moleste. Miren qué bonito es allá, en el monte, allá en los terrenos que tienen allá. ¿Por quién se va para allá? Ni madres, mejor aquí a ver a quién le chingo la madre. ¿Qué te culpar a alguien, cabrón? No, sí, imagínate, luego sin teléfono, cállate. Imagínate, o sea, ¿quién realmente, aquí es cuando ya el medicamento que se tiene que realizar y que tú te lo tienes que tomar, y que tú te lo tienes que administrar y que está en ti, ya no lo tenemos. ¿Pero qué crees? Se puede modificar. Aquí es donde empieza la responsabilidad contigo mismo. Y solamente, ¿verdad? Ahora aquí dice en un fondo de sufrimiento. Yo lo veo de la siguiente manera, ¿verdad? Solamente hasta que adquieras un estado de conciencia de que sea más fuerte la consecuencia que tu placer, lo vas a poder modificar. Mientras que te siga dando resultados, difícilmente lo vas a modificar, porque es más peso la cuestión placentera. Por eso muchos a veces resisten con una pareja, se dejan golpear, se dejan manipular, se dejan chantajear, porque la cuestión de placer es más fuerte, porque todavía no es más fuerte la cuestión de sufrimiento. Y lo permiten. O porque culturalmente sienten que no tienen capacidad como para desarrollarse ellos mismos, no creen en ellos, o sea, parte de su carácter, les enseñaron o les hicieron sentir que ellos no valen, cabrón, y que nunca van a poder. En esa cuestión la mujer tiene mucho que ver. O sea, las mujeres están despertando, qué bueno. Están dando cuenta que pueden vivir con un hombre o sin un hombre, o sea, que pueden ser responsables. Que van a estar con alguien porque lo aman, no porque lo necesitan, o sea, y que tienen cualidades maravillosas como para autosustentar sus gastos y posiblemente hasta mejor, pues. Entonces a mí es algo que se me hace maravilloso, pues ojalá lo podamos observar nosotros. Y también darnos cuenta nosotros que sin el amor de tu vida puedes vivir. ¿Cuánta gente no se ha muerto de amor? O sea, literal, así como se maneja socialmente, o sea, porque lo deja su pareja. Y sí se le rompe el corazón porque es un músculo que se contrae y se desgarra y te da un paro cardíaco, cabrón. Eso rompe el corazón, o sea, es una realidad. Por eso dicen, le rompió el corazón de amor. Aquí decimos, no, se le rompió el corazón por pendejo. O por ignorante, porque no sabía. ¿Y cuántos de nosotros ya, es lo que yo les digo, vamos adquiriendo el conocimiento y ya no queremos hacer nada, nos quedamos atorados? Es lo que se habla mucho en los grupos de los puercos atorados. Está atorado en la tranca y no camina ni para adelante ni para atrás. Y otra, y no da chance a que los demás puerquitos avancen. ¿Qué lo saben? Entonces era importante, pues, esta la dejas en el texto para que se quede como información. Porque es importante, porque como alternativa de Wilson en mí, el grupo que estamos conformando es un grupo de investigación. Esto que hacemos nosotros son investigaciones que nos van a ayudar a nosotros a encontrar más respuestas de por qué soy así, de por qué me siento así. Ojalá cada uno de ustedes pueda encontrar las propias y empiecen a modificar las cosas que vayan necesitando en ese momento. No se trata
Dice la literatura de quedar blancos como la nieve. No, ve enfrentando las que tú vayas necesitando, las que te vayan llegando en ese momento. Porque de repente hay muchos que están sufriendo, ¿verdad? Porque no saben en qué colegio van a meter a sus hijos y ni hijos tienen. Cúmulo de ideas, de creencias. Están sufriendo, ¿verdad? De que qué van a hacer cuando, ¿verdad? Se va a acabar el mundo, dice va a llegar un cometa. Fíjense cuánta información. Se quedan el tipo de trastornos y que van a venir los extraterrestres y la chingada. No, para que vean, porque yo soy de esos, ¿eh? También tengo ese mendigo trastorno. Yo le llamo trastorno de la India María. No soy ni de aquí ni de allá, y pues puta madre, no sé ni qué pedo. Trastorno de perro en periférico. No, y así es chino que podemos poner como ejemplo, pues, ¿verdad? Como comúnmente se manejan en los grupos, que tienen verdad, un sentido. Pero aquí lo más importante es que si tú no le das el sentido a esas palabras, busca ese sentido. Porque a veces no las entendemos, las sentimos como agresión. Y no te lo van a decir, porque hay mucha gente que nomás te lo dice y tampoco sabe por qué chingados, nomás lo repite porque lo escuchó. Pero ni idea tiene que pedo con las palabras tan chingonas del programa. Vale, pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.